Bienvenidos al curso rápido de FreeCAD en el que diseñamos piezas mientras aprendemos a usar este programa gratuito. Si no has visto las partes anteriores o los ajustes iniciales, tienes los links por aquí. Hoy haremos una nueva pieza, nada menos que una llanta de aluminio con su neumático. En este diseño podemos ser más creativos que en los anteriores y es sencillo de modelar. Como siempre empezamos creando un nuevo proyecto. Vamos a empezar en el módulo Part Design que usamos la última vez. El proceso de creación para la rueda va a partir del perfil de una llanta. Normalmente tienen una forma parecida a esta, con una base plana que apoya en el vehículo y luego una forma de C para la parte interior. En el exterior puede tener más o menos profundidad. Haremos un diseño que nos guste. Creamos un nuevo boceto en el plano XZ y elegimos la herramienta de crear segmentos. Nos aseguramos de estar en Blender y comenzamos a trazar. Hay llantas más o menos cóncavas, esta vamos a exagerarla bastante. La idea es crear la mitad del perfil, además nos fijamos que estoy trabajando hacia la izquierda del eje central y que estamos dejando un pequeño margen en la parte inferior. Enseguida veremos la razón de todo esto. La realizaremos a escala para luego poder cambiar su tamaño según la aplicación. 1 milímetro va a equivaler a 1 pulgada. Así que comenzaremos haciendo una llanta de 16 pulgadas desde el centro hasta la base de apoyo del neumático, 8 de radio y de 8 de ancho. Nos aseguramos que estén horizontales la parte inferior y la superior y que estén verticales los planos donde irán los tornillos. Cuando el boceto tiene la forma que queremos, lo vamos a cerrar con Close. La última vez extruimos un boceto de forma lineal, pero esta vez lo vamos a hacer alrededor de un eje con esta herramienta. Seleccionamos el eje horizontal en el boceto. Así se crea nuestra rueda y entendemos por qué con hacer la mitad era suficiente. Es perfectamente redonda pero también maciza, salvo el orificio central del buje que lo conseguimos con el espacio que habíamos dejado bajo el boceto. Necesitamos orificios para los tornillos como mínimo y los haremos con un cilindro como ya sabemos, de 0,25 de radio. Lo rotamos 90 grados en el eje Y y lo situamos a la distancia apropiada del centro, en este caso 1,25. Antes de restárselo a la rueda vamos a utilizar una nueva herramienta que encontramos en el módulo Draft. Para llegar solo abrimos el desplegable central y elegimos Draft. Aquí tenemos una herramienta con unos cuadrados azules. Esta permite hacer arrays, que son copias del elemento ordenadas con unos criterios. Ahora lo que queremos es que se multiplique siguiendo una trayectoria circular. Para hacer esto elegimos la opción polar en el tipo de array. También debemos elegir el número de copias, en este caso 5 en número polar. Y finalmente el eje alrededor del cual queremos rotar, el X esta vez. Así conseguimos nuestros 5 taladros, que restamos en el módulo Part de la pieza principal. La rueda ya es funcional, pero queremos hacer una que no sea maciza. Así que usaremos la misma técnica que con los tornillos para cualquier forma que decidamos. Yo voy a hacer un boceto desde el módulo Part Design. Cuando hacemos un boceto y ya tenemos otra pieza, antes debemos crear otro cuerpo, si no, no podríamos restarlo, porque el programa entendería que son el mismo objeto. Para crear otro cuerpo solo hay que pulsar el icono de las escaleras azules, después creamos un nuevo sketch en el plano YZ. Vamos a hacer una forma por intuición, no tiene que ser muy complicada. Como la repetiremos varias veces, puede quedar bien aunque sea algo sencillo. Ahora puedo ver las líneas que trazo, ya que habíamos dibujado la llanta desplazada desde un inicio. Si no, ahora me estaría tapando el boceto. Con el sketch listo lo vamos a extruir de la manera convencional y lo posicionamos en donde atraviese la rueda completamente. Regresamos al módulo Draft para copiarlo en un array igual que el de los tornillos. Elegimos polar y alrededor del eje X, pero en el número de copias podemos probar diferentes resultados. Con 10, 12, 8, esta vez con 12, quedan todavía unos radios no demasiado finos y me gusta el resultado. Vamos a repetir el proceso rápidamente con otra forma más pequeña que complete el diseño. Listo, ahora voy al módulo Part para redondear un poco los agujeros de los tornillos y el aro de la llanta para empezar a hacer el neumático. Lo realizaremos con el mismo proceso que la llanta con un corte transversal, que tiene más o menos esta forma. Podemos hacer entradas en la banda de rodadura para crear los surcos del neumático.
y cuando tenemos la forma lo extruimos alrededor del eje horizontal del boceto y ya lo tenemos. Como es del mismo color de la llanta, podemos cambiar su apariencia desde el módulo Part. Elegimos la pieza con el botón derecho y en apariencia seleccionamos un material o cambiamos su color para que contraste un poco más. Nuestro neumático está bien así, pero para el ejemplo le haremos un poco más de dibujo. Desde el módulo Part Design dibujamos la forma que elijamos, la extruimos y la situamos con precisión de manera que solo entre un poco en el neumático. De nuevo en Draft la multiplicaremos con un array polar y elegimos un número de copias que nos dé el aspecto que queremos. Lo restamos en Part y así conseguimos ya un neumático con dibujo al que solo le faltaría la válvula. Vamos a hacer que estas piezas pasen a ser un único elemento. Esto lo hacemos seleccionando llanta, neumático y utilizando la herramienta de fusionar se convierten en una sola. Ahora ya solo nos queda poder cambiar su tamaño. Esto lo haremos clonándola desde el módulo Draft. Aquí con la pieza seleccionada pulsamos el botón del perrito azul. Se crea una pieza idéntica a la nuestra, pero en sus opciones de datos encontramos escala, con lo que podemos ajustar el tamaño como queramos. 1 es del mismo tamaño. Si la queremos de la mitad de tamaño, 0,5. Si queremos que sea el doble de grande, 2. Y podemos variarlo en cualquiera de los ejes. En este caso, como 1 milímetro era 1 pulgada, para ajustarla a su tamaño real lo multiplicamos por 25,4 en todos los ejes. Gracias a esto podemos cambiar el diámetro con Y y Z y la anchura de la rueda con X, siempre asegurándonos de que Y y Z tengan el mismo número para tener una rueda redonda. Aquí tenemos la misma versión de la llanta en 2 tamaños y 2 anchuras diferentes. Por supuesto, la distancia entre tornillos se debe ajustar a cada caso. En nuestra rueda a escala 25,4 la distancia entre tornillos no consecutivos es de 120 milímetros. Por tanto, se diría que tiene una tornillería de 5 por 120. Ya solo nos falta cambiarle el nombre y verla en modo perspectiva. Os invitamos a que hagáis vuestro propio diseño para practicar lo aprendido. Tenéis el link del banco de diseños donde podéis conseguir el archivo de esta pieza y también el de la llanta maciza, así como otras diseñadas con parámetros similares. Haz tu prototipo y envíalo al banco de diseños a ver si eres capaz de hacer una más resistente o más ligera que las nuestras. Las mejores recibirán su merecido reconocimiento. En la próxima clase diseñaremos un alerón trasero con perfiles alares reales. Muchas gracias por la atención y un saludo.